que es la palabra en sí, me gustaría invitarlos a buscar el libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 13. Vamos a ver un ejemplo de Jesús, el ejemplo que nos da Jesús sobre la humildad. Amén. San Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 16 vamos a leer. Le pido que usted me acompañe en la lectura. Antes de la fiesta, lleva por título, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, en el mundo los amó hasta el fin. Perdón, voy a leerlo de nuevo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he enseñado? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Como podemos ver, aquí se encontraba Jesús, ¿cierto?, cenando con sus discípulos. Ya se acercaba la hora en que se acercaba ya la hora en que iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque él ya sabía que Judas lo había entregado. Y vemos que él se paró donde él estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Puso agua en un lebrillo que debió haber sido un balde y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Puede que esto, si nosotros hubiésemos estado en esa época, lo hubiésemos visto raro, pues. Es como que, por ejemplo, donde usted está trabajando, su jefe venga a hacer las tareas que hace usted. ¿Me entiende? Sería algo muy raro. Pero Jesús, ¿qué quería demostrar haciendo estas cosas? Lo que quería demostrar Jesús era su humildad. Lo que quería demostrar Jesús es que si Él, como dice aquí, siendo Señor, en el versículo 14, en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Reconocía que era el maestro, que ellos lo veían a Él como el maestro, como su Señor. Amén. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Entonces es lo que le estaba mostrando como a través de este gesto que hizo Jesús, es que lo que Él le hacía, Él siendo Señor, Él siendo, lo más bien Él podía haber dicho,
Pedro, Judas, ven y lávame los pies, porque Él era el Señor, y ellos lo iban a hacer porque sabían que Él era el Salvador de sus almas, amén. Pero el Señor les dejó esta enseñanza para que así como ellos hacían, como Él hacía eso a ellos, que ellos también, los discípulos, pudiesen hacer eso entre ellos, amén. Porque, como dice aquí en San Mateo, no lo busque, solamente escúchelo. San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aquí voy a entrar ya al tema. Ese era un ejemplo que les quería mostrar, donde Jesús mostró su humildad, amén. Siendo el Señor, siendo el Maestro, lavó los pies de sus discípulos, amén. Ahora vamos a volver a la palabra que leímos primeramente, que se encontraba en 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 15, vamos a leer el versículo 9 y 10, que dicen así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para entrar un poco en contexto, aquí está hablando Pablo. Para entrar un poco en contexto vamos a ir un poquitito para atrás en el libro de Hechos, donde nos explica más o menos qué era lo que hacía Pablo antes de seguir a Jesús como su apóstol, amén. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Si quieres me escucha ahí nomás. Lleva por título: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Como nos podemos ver en estos versículos, nos dice qué era lo que hacía. Este tal Saulo es el mismo Pablo del cual nosotros leímos en los versículos anteriores. Amén. Podemos ver que Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Lo que hacía era que asolaba la iglesia, entraba a la casa de los cristianos, obviamente en esa época, a hombres y a mujeres, y los arrastraba para llevarlos y entregarlos en la cárcel. Amén. Vemos que Saulo fue un hombre muy malo, ¿cierto? Después de perseguir a los cristianos, ¿cierto? De ser obviamente piedra de tropiezo para los cristianos, vemos que después se convirtió en un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y como dice aquí, hermanos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Podemos ver que aquí está tratando como de menospreciarse, como persona por las obras que él hacía antes. Amén. Podemos ver que dice que es el más pequeño de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol, que perseguía a la iglesia. Amén. Está tratando de verse humilde ante los ojos de Dios o ante el lector. Está tratando de verse como una persona humilde. ¿Por qué? Porque se está menospreciando a él. Amén. Pero más abajo nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Podemos ver que después de que Saulo fue tan malo, se arrepintió, ¿cierto? El Señor lo llamó a sus caminos, a que fuera un apóstol, y cambió por completo su vida. Ya no era el perseguidor de los cristianos, sino que no era el perseguidor de los apóstoles, sino que era un apóstol más. Amén. Pero lo que hace en el versículo 9 es se recuerda de las cosas que habían pasado antes, que Dios ya lo había perdonado. Amén. Pero lo que él está tratando
es demostrar como que era una persona humilde, que es lo que muchos de nosotros hacemos muchas veces. Nos menospreciamos a nosotros mismos creyendo que de esa manera vamos a ser humildes. Nos menospreciamos diciendo, no, yo cometo tantos pecados, ni siquiera merezco estar en la casa de Dios, ni siquiera merezco ser un hijo de Dios. Pero esa no es la humildad. Dios no quiere que nosotros nos recordemos de los pecados que cometíamos antes. Dios no quiere que nosotros veamos que el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Lo que el Señor quiere es que nuestra verdadera humildad nazca de nosotros darle gracias a Dios, de nosotros reconocer que sin nuestro Señor Jesucristo no somos nada, que sí, muchas veces hacemos cosas buenas, muchas veces llevamos la palabra, pero no es gracias a nosotros, no es gracias a nuestras capacidades, sino es gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos dio el perdón, y de esa manera nosotros somos humildes, hermano. Muchas personas dicen que son humildes o intentan hacerse humildes menospreciándose como personas. Pero no es lo que debe hacer. Un cristiano no es humilde porque se menosprecie. Porque si usted se menosprecia, se sigue menospreciando, se desprecia como persona, a la larga eso le va a causar una depresión espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque cada vez en vez de echarnos para arriba, nos vamos a ir echando para abajo, cada vez vamos a ir decayendo. Si nosotros decimos, no, es que soy pecador, que voy a ir a la iglesia. Las mismas personas que aún no conocen a Dios, ¿cuáles son las cosas que tienen? No, que soy un pecador, ¿qué va a ser un pecador en la iglesia? ¿Cómo me van a ver los hermanos? Pero Dios no mira nuestro pecado, Dios mira nuestro corazón. Él sabe que nosotros somos pecadores, pero quiere que nosotros nos salvemos. Quiere que nosotros no nos intentemos hacerlos humildes menospreciándonos, sino que la verdadera humildad, hermano, que es donde quiero entrar en el tema esta noche, es por la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, como dice el versículo 10, no somos nadie. Amén. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero aquí dice una cosa que es muy importante. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Lo que reconoce Pablo en este versículo es que no es gracias a él las cosas que ha logrado. Si ha dejado de ser pecador, no es gracias a él. Es gracia, por la gracia de Dios que él ha sido salvo. Por la gracia de Dios él ha hecho las cosas que hace. Hice una reflexión, hermanos, para que la pueda escuchar y podamos reflexionar en esto. La verdadera humildad. Muchas veces pensamos que ser humildes es despreciarnos a nosotros mismos o no darle reconocimiento a nuestras virtudes. Pero estamos equivocados. La verdadera humildad es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Es manifestar la obra de Dios en nosotros. Es declararlo a Él como la fuerza, como el motor de nuestras virtudes. Y aún más allá, reconocer que por Dios existimos, que por Dios vivimos, que por Dios somos y por Él y para Él son todas las cosas. Muchas veces pensamos, hermanos, que nosotros somos humildes. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, yo soy el más pequeño de sus hijos, soy el que menos viene a la iglesia, el que menos le da ofrenda, el que menos lo alaba como debería hacerlo. Pero esa no es una humildad, hermano. Eso es tratar de hacernos la víctima con Dios. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros nos seguimos menospreciando como personas, seguimos como siendo ególatras, seguimos hablando de nuestra persona, pero esos tiempos deben acabar. Amén. Ya no debemos hablar de nosotros, sino debemos hablar de la gracia de Dios para con nuestras vidas. Amén. Porque si nosotros decimos que somos humildes, o si nosotros queremos representar humildad delante de Dios, hablando de nosotros mismos, despreciándonos como personas, ¿cree que eso va a ser humildad? ¿Cree que Dios no se agradará de nosotros? No. ¿De qué persona se va a agradar Dios? De la que reconoce que sin Él no somos nada. Amén. De la que reconoce que por la gracia de Dios estamos donde estamos. Como muchas veces lo hizo David en una predicación que hizo anteriormente. Reconoció que su enemigo era más grande que él. Reconoció que con su fuerza no podía hacerlo. Reconoció que con su fuerza no podía seguir adelante. Pero qué cosa buena tenía David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Era un varón
que si Dios, ¿usted cree que si Dios mandaba a David a una parte, él decía, oh Señor, otra vez me mandaste a esta parte, si ya no me va a funcionar? ¿Qué hacía David? Él decía, sí Señor, y iba. ¿Qué es lo que también está pidiendo el Señor de nosotros? Amén. Que nosotros, cuando el Señor nos dice algo, que nosotros podamos obedecer a lo que Él nos está mandando. Amén. Y que no tengamos esta falsa humildad muchas veces de despreciarnos a nosotros mismos, tratando de ser humildes ante Dios o ante la gente. Porque eso no nos va a servir de nada. Lo que de verdad nos sirve es reconocer que la gracia que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. No sigamos no dándole reconocimiento a nuestras virtudes. Amén. Lo que debemos hacer es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, manifestar la obra de Dios en nosotros, declararlo a Él como la fuerza y el motor de nuestras virtudes, y aún más que eso, reconocer que por Dios existimos, que por Dios vivimos, que por Dios somos, y gracias a Él y por Él son todas las cosas. Amén. Si nada de esto es de nosotros, hermano, nosotros debemos tener, si usted quiere ser humilde, si yo quiero ser humilde, ¿qué debemos hacer? Reconocer la gracia de Dios para con nuestras vidas. Amén. Espero que esta palabra le haya servido, hermano. Sí. Yo era una de estas personas que antes quizás quería parecer humilde, que quizás quería aparentar humildad ante las demás personas o ante Dios, tratando de buscarme defectos, tratando de despreciar mi vida. Pero Dios no quería eso de mí. ¿Y qué me habla en esta palabra? ¿Qué le está hablando en esta palabra? Es que nosotros ya dejemos de lado nuestra vida, que dejemos de lado nuestros pecados. Vamos a pecar y vamos a seguir pecando. Amén, hasta que Dios venga por nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Reconocer que si fuese por nosotros no seríamos nada. Reconocer que gracias a Dios somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y vamos hacia donde vamos. Amén. Gracias a Dios puedo estar predicando en esta hora. Amén. Lo más bien podría estar en mi asiento lamentándome porque soy un pecador y porque cometo pecado y no puedo predicar porque soy un pecador, y así seguir toda mi vida y pasarme 84 años en la iglesia y al final no hacer nada. En vez, ¿qué hago yo? Reconozco que soy pecador. Le pido perdón a mi Señor Jesucristo antes de subirme a este lugar santo y predicar la palabra, hermano. Amén. La verdadera humildad que se le queda en su corazón, amado hermano, es la gracia de Dios para con nuestras vidas. Amén. Reconocer la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Padre amado, dándole gracias porque su palabra ha sido leída, Señor amado. Gracias, Padre, porque cada día usted nos enseña una cosa nueva, Señor. Al menos yo cada día aprendo una cosa nueva de usted, Señor amado. Y los días que no aprendo cosas nuevas, que no leo su palabra, o que no ayuno, que no oro, son días perdidos, Señor amado. Ayúdeme, Padre amado, a no tener esta falsa humildad de intentar menospreciarme como persona, de intentar cada día achacarme más, sino que tener esa verdadera humildad, de lo que de verdad se trata esta humildad, de reconocer que con su gracia lo somos todos. Gracias a usted, gracias a que usted nos salvó, gracias a que usted murió por mí, por mis hermanos, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, Señor. ¿Qué tenemos? El perdón de pecado. ¿Qué somos? Hijos suyos, Señor amado. Gracias, Padre amado, por todo, porque usted nos ayuda, usted nos enseña, Padre amado. Muchas veces tenemos pensamientos erróneos sobre algunas cosas, espirituales, Señor amado, pero gracias porque usted nos enseña, Señor amado, nos enseña con amor, enseña nuestras vidas, que muchas veces nuestras vidas no son enseñables, nuestros corazones no son enseñables, pero usted nos ayuda a entender, Señor amado, que no debemos seguir menospreciándonos como personas, porque si nos damos cuenta, intentamos menospreciarnos como personas y seguimos preocupándonos de nosotros mismos, y a Dios lo dejamos de lado. Intentamos vernos a nosotros como las personas que más cometen pecados, como que más hacen cosas malas, pero lo que de verdad debemos enfocarnos hoy en día en que usted murió por nosotros, Señor amado, en que gracias a usted estamos en el Evangelio, en que gracias a usted podemos predicar, en que gracias a usted podemos hablarle a nuestra familia, podemos alabarle, Señor, podemos caminar, podemos ver, podemos oír, podemos sentir, Señor amado. Muchas gracias, Padre, y que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, y podamos aprender, Señor amado.
Padre, todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermanito Juan para que pase por este lugar. Amén, amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermano, muy especialmente su palabra. Que esta palabra se pueda servir en cada corazón. Está muy bonito.